20, versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto ya lo examinamos detenidamente en la última conferencia, en las últimas dos. La primera resurrección es donde todos los muertos en Cristo van a resucitar. No necesariamente al mismo tiempo. Ya hubo una resurrección cuando Cristo resucitó, que son las primicias. Vendrá otra resurrección en el arrebatamiento, y vendrá la resurrección también de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección al final del milenio. Así que todos los que forman parte de estas tres resurrecciones iniciales se les llama la primera resurrección. La segunda resurrección está condenada a el lago de fuego. La segunda resurrección es todas las personas que murieron rechazando el evangelio de la gracia de Dios, o aquellos millones, tal vez yo podría decir, de personas que se decían cristianos y que creyeron que eran cristianos, pero que jamás sus vidas fueron transformadas, jamás hubo santidad en sus vidas, jamás hubo consagración en sus vidas, jamás hubo pureza sexual en sus vidas. Esas personas se levantarán y le dirán: Señor, Señor, y Él les contestará: nunca los conocí. Ellos resucitarán para enfrentarse en el juicio del gran trono blanco. Tal vez la próxima clase lo veamos, para el juicio final y ser lanzados finalmente al lago de fuego. Pero aquí este versículo nos dice en esta noche que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, o sea, sobre los que vamos a tener parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte es el lago de fuego, como ya lo vimos la clase última, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este contexto pone de manifiesto claramente que los santos vamos a reinar con Jesús aquí en la tierra. Si tú mueres hoy en la noche o muero yo, nos vamos al cielo, ausentes del cuerpo, presentes desde el Señor. En el quinto sello, en Apocalipsis 6, se ven las almas de los santos en el cielo. Pero si Cristo viene hoy en la noche en el arrebatamiento y nos saca, o después del anticristo, o cuando vaya a venir, a partir de ese momento estamos ya en el cielo para bajar aquí a la tierra a reinar con Jesucristo durante 1000 años. O sea, nuestra estancia en el cielo será temporal, en el intermedio en el que Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y este reino va a comenzar, de acuerdo a la Biblia, como lo vamos a comprobar con los pactos abrámico, davídico, y el nuevo pacto va a ser aquí en la tierra, no va a ser en el cielo donde vamos a vivir. La Biblia está llena de seremos los futuros habitantes en un planeta ecológicamente transformado. Durante todos estos 1000 años, Satanás va a estar atado completamente. No va a poder tener acceso a tentarnos, y donde se va a demostrar que el ser humano, sin la influencia externa satánica, el ser humano tiene la capacidad de pecar y rebelarse contra su Creador. Así que no es cierto que siempre que pecamos es por el diablo o el diablo me hizo caer. Tenemos el potencial de maldad suficiente para rebelarnos y vivir en contra de las leyes de Dios. Los habitantes que estaremos aquí en la tierra, síganme con mucho cuidado, vamos a ser judíos y gentiles. Hemos visto que Dios terminó con Israel en el Antiguo Testamento, pero no para siempre, como lo vamos a comprobar. Todos los santos israelitas o judíos circuncidados en su corazón, que verdaderamente murieron en Cristo, a todos se les dijo: muere Abraham, y le dice Dios: dormirás con tus padres. Muere Jacob, dormirás con tus padres. Daniel, irás hasta el final, dormirás y te levantarás para recibir recompensa. Es precioso que todos los santos en el Antiguo Testamento se les haya hecho la promesa: cuando te mueras, vas a dormir con tus padres. O sea, todos los santos en el Antiguo Testamento están durmiendo en su cuerpo con Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas de Israel. Y a todos se les promete ser levantados y vivir en esta tierra junto con el nuevo pueblo de Dios que se conoce como la Iglesia. Entonces es importante que nosotros no caigamos en la herejía de lo que se conoce la
teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó a los judíos. La iglesia no reemplazó a los judíos. Dios tiene un plan para los judíos y Dios tiene un plan para la iglesia. Y lo demuestra el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Van a volver a ser injertados y ahorita están en la banca, no están formando parte del juego, están sentados en la banca, pero van a volver a jugar en el plan final de Dios. Y en esta noche vamos a demostrar a través de los pactos qué es lo que se le promete a Abraham, porque todo lo que se le prometió a Abraham nos pertenece a nosotros. Esto es importante porque muchos cristianos se preguntan, bueno, ¿cuáles de las promesas a Israel me pertenecen a mí como gentil que he entrado a vivir en la iglesia? ¿Cuáles promesas nos pertenecen a nosotros y cómo podemos demostrar que esa promesa que se le dio a los patriarcas son de nosotros actualmente también? Vamos a comenzar en Génesis, capítulo 12, en esta hora, los primeros 3 versículos, comenzando con el pacto abrámico. Y vamos a ver que en el reino milenial será cumplido el pacto de Dios con Abraham. Una de las canciones más hermosas que jamás hayan sido inspiradas por Dios, en este caso fue Marcos Witt el que Dios lo inspiró, es esa que dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Cada vez que oigo esa canción, no puedo evitar llorar, porque Dios lo que promete, lo cumple. Él realmente es un Dios de pactos. Y aunque vemos que el tiempo parece que la promesa de Dios no se cumplió, o lo que Dios dijo todavía no es una realidad, no significa que en el tiempo de Dios se va a cumplir. Y aquí lo vamos a ver en esta noche, que todos los pactos que Dios hizo y que Dios prometió, se van a cumplir en el reino milenial. Dice en Génesis 12, 1, 3, que cuando Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Dios llama a un hombre para que sea el pilar, el cimiento, la piedra fundamental de una nación que sabemos que sería Israel. Dios en su propósito quería hacer una nación entre todas las naciones de la tierra para que a través de esa nación pudiéramos nosotros enfocar nuestros ojos y convertirse en un termómetro de la humanidad y de los pactos cumplidos con Dios. Además dijo Dios, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Engrandecernos, no para nosotros mismos, sino engrandecernos. Si Dios nos quiere hacer un grande líder, un grande cantante, un grande deportista, un grande profesionista, si nos quiere Dios engrandecer, nunca es para nuestro reino, es para su reino, para que seamos bendición. Pero si lo que Dios nos da y nos exalta es para que nosotros lo usemos para nuestro ego, entonces nos acaba destruyendo lo que Dios nos ha dado. Hace algunos días tuve la oportunidad de ver una gran película que se llama Julio César. Y en esta película le comentaba a mi esposa el día de ayer que vemos a un emperador romano que fue a la guerra y era un hombre, era un soldado noble. Era un soldado tan noble que a sus enemigos los perdonó muchas veces. Y cuando se fue de Roma, estuvo muchos años peleando en todas las provincias que él ganó para el pueblo romano, mientras se tramaba el complot en Roma en contra de él, por celos de los políticos del nombre que estaba él teniendo fuera de Roma. Pero cuando él llega a Roma, él no llegaba con la intención de que la gente lo hiciera César o que lo hicieran un emperador. Él quería realmente servir a Roma y él creía que estaba sirviendo al poder romano. Pero al ver el aplauso y la alabanza y la gloria de la gente, se descompuso, se corrompió, se echó a perder. Hizo una alianza con Cleopatra, la reina de Egipto, se la trajo a Roma, tuvo un hijo con ella, y entonces todos los que formaban parte del Senado romano conspiraron para asesinarlo. Y su esposa se dio cuenta que él había traicionado los votos del matrimonio
trayendo otra mujer, y al tener tanto poder y tanta gloria, él creyó que podía tener las amantes que él pudiera. Él creyó que podía hacer lo que quisiera y llegó al Senado y les dijo, aquí no hay voz más que la mía. El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Este hombre fue acuchillado, fue muerto por todos los senadores romanos que conspiraron contra él y ahí terminó. Todo lo que Dios le había dado para engrandecer a su país, lo usó él para su propio ego y eso nos acaba siempre destruyendo. Entonces es terrible, ¿verdad?, que tú tengas en tu vida nobleza, que seas buena gente, que seas íntegro, que ames a la gente y que cuando Dios comienza a levantarte y a darte más de lo que tú no creías que te iba a dar, no estés preparado para recibirlo. Y cuando alguien recibe algo que no está preparado para recibir, esa exaltación, ese dinero, esa promoción, ese subir de puesto en tu oficina, se convierte, en lugar de una bendición, en una maldición, porque no estabas listo para recibir lo que Dios te había dado. Y esto es exactamente lo que Dios dejó impreso en el llamamiento de Abraham. Te voy a llamar para que tú seas una bendición a los demás. Si Dios me bendice, es para que yo bendiga a mi esposita, para que yo sea una bendición a mis hijos, para que sea una bendición a mis amigos, para que sea una bendición al pueblo de Tlalnepantla, para que sea una bendición a mi patria. Como dice Hechos, David sirvió a su generación. Todos tenemos la oportunidad, amados santos, de servir a nuestra generación una sola vez. Y de ser una bendición a nuestra familia, o ser una maldición a nuestros hijos, una maldición a nuestro matrimonio, una maldición a nuestra familia, una maldición a nuestra sociedad. Y eso lo vamos a determinar y escoger cada uno de nosotros en la forma en la que querramos servir a Dios. Pero dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, desde que Dios llamó a Abraham. No lo llamó solamente para bendecir a Israel. Israel se echó a perder, se corrompió, se perdió el piso, se comenzó a marear y a confundir al darse cuenta que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo puede Dios desechar a su pueblo? ¿Y cómo puede Dios el templo? Y comenzaron a convertirse en autómatas, en idólatras, en acercarse a Dios y adorarlo automáticamente. Comenzaron a abandonar a Dios en su corazón. Y dice uno de los salmos, oh Dios, si nosotros te abandonáramos o nos alejáramos de ti, ¿no demandarás tú esto de nuestra vida? Porque tú conoces el corazón de los hombres. O sea que Dios sabe cuando en tu corazón y en mi corazón nos hemos comenzado a alejar de Él. Y si algo Dios es un Dios celosísimo de nosotros. Dios es tan celoso de nosotros, que cuando ve que nuestro corazón comenzamos a alejarnos de Él, nos comienza a llenar de problema tras problema, tras problema, tras problema, para hacernos entender que nunca podremos caminar en la vida en nuestro corazón teniéndolo lejos de nuestra vida. Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dice en Hebreos 12 que la disciplina de Dios es para que participemos de su santidad, para que estemos cerca de Él. Todas las cosas malas que nos pasan en la vida tienen un propósito, acercarnos a Él. Darnos cuenta que no podemos alejarnos de Él. Darnos cuenta que si nos alejamos, Dios lo va a demandar de nuestro corazón. Yo te voy a bendecir, Abraham, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Esto los judíos no lo entendieron. Hasta después, cuando veamos ahorita en Gálatas, como todos los que somos de la fe, somos los bendecidos en Abraham. Ahora veamos Génesis 13. Continuemos viendo este pacto abrámico incondicional. Porque la tierra, aun cuando Israel fracasó, Dios la tiene reservada, esperándolos cuando los vuelva a injertar en el olivo. Dice en Génesis 13, versículo 15, este versículo es precioso y clave en toda la Biblia, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tú. Apunta en la palabra descendencia en el hebreo, porque es la palabra sera, con Z, sera en hebreo, y significa semilla, esperma, simiente,
linaje. Cada vez que ven en la Biblia ustedes linaje, descendencia, semilla, simiente, es la palabra sera, en el griego esperma. Vamos a comparar esto otra vez. Y a tu descendencia, o sea, a tu semilla, a tu esperma, daré para siempre la tierra. Son los judíos, étnicamente hablando, nacidos en Israel, a quienes se les hizo esta promesa. Cuando Dios llamó a Israel, todos los que entraron en el pacto con Israel, pregunta, ¿se les ofreció la salvación eterna de sus almas? La respuesta es no, 1000 veces no. Dentro del pacto abrámico no estaba incluida la salvación del alma, ni en el pacto davídico, ni en el pacto mosaico. La salvación estaba incluida la promesa que los que obedecieran eran los verdaderamente llamados a heredar la tierra, igual que en el nuevo pacto con los cristianos. ¿Son todos los cristianos de las iglesias que tienen vida eterna? No, solo los cristianos de las iglesias que viven una vida de santidad y de obediencia. La salvación, lo hemos visto, no la podemos perder. La persona que diga que perdió la salvación es porque nunca la tuvo, porque el que la tiene ha vencido, y los que han vencido son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, igual que en Israel en el Antiguo Testamento, no todos los que salieron de Egipto y caminaron por el desierto fueron los que salvados. No incluía, cuando Dios los saca de Egipto, no estaba diciendo que todos los que salieron de Egipto tenían la salvación y la redención de su alma. Los estaba librando de la esclavitud para que si le obedecían, demostraran en el desierto que eran dignos de la tierra de Canaán. Vimos que solo 2, Caleb y Josué, fueron dignos de entrar a Canaán, y los demás se quedaron sus cuerpos en el desierto. Dios llamó a través del pueblo a Saúl, y dice en 2 Samuel 7, que le quitó la misericordia a Saúl. Nunca, jamás Dios hizo esto con nadie, más que con un siervo infiel que acabó en la brujería, como fue Saúl, lo que nos muestra que nunca tuvo la salvación de su alma. Aun cuando el Espíritu Santo venía sobre él y profetizaba, no implicaba en el Antiguo Testamento que tuviera la salvación. Esto es muy interesante y muy relevante a la luz de Gálatas 3. Vayamos a Gálatas 3 y veamos este descubrimiento tan maravilloso para armar nuestro estudio, nuestra doctrina, porque tenemos que determinar en el estudio del milenio si la iglesia va a vivir en el milenio y cómo es que nosotros ahora somos los verdaderamente descendientes o somos la semilla de Abraham. ¿Y a qué estamos hablando? ¿Una semilla física o una semilla espiritual? ¿Quién es la semilla física de Abraham? Pues todos los que han nacido en Israel. Cuando Cristo vino al mundo, los fariseos le dijeron, ¿qué no sabes que somos hijos de Abraham? O sea, creyeron que por el hecho de descender físicamente y ser judíos étnicamente, ya tenían la salvación comprada, garantizada y su visa para el cielo. Igual que muchos cristianos, yo soy presbiteriano, yo voy a Vida Nueva, yo voy a Calacuaya, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, y creen que por el hecho de ir a una iglesia o de tener padres cristianos o padres pastores o la mamá cristiana, creen que por eso ellos son cristianos. Y no es así, porque es cristiano el que lo es en lo interior, es judío el que lo es en lo interior, dice Romanos 2. Y la circuncisión no es la de afuera, es la circuncisión la del corazón. En Gálatas 3, versículo 7, dice el apóstol Pablo, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Todos los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Jesucristo en la cruz. Todos aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, y que no solamente han creído intelectualmente, sino que son hacedores de la palabra. Viven la vida verdaderamente de obediencia a la palabra de Dios. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces nosotros no somos hijos de Abraham étnicamente.
¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos, unos abuelos fueron de Tlaxcalteca, otros son de Chiapas, otros mezclados de españoles con europeos, españoles con indios. Aquí en México somos una cruza de todo, ¿verdad? Con guatemaltecos, con ingleses, con italianos. Muchos no tenemos la ascendencia en Israel, pero la Biblia nos revela que la descendencia de Abraham no era física, sino que aquellos que creyeran como creyó Abraham, formaban parte de las promesas que Dios le dio a Abraham. Veamos ahora el versículo 9 de Gálatas 3. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y recordemos algo, Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Serás bendición. Si realmente yo soy creyente, yo soy bendición junto con Abraham. Y Abraham fue una bendición a su familia, yo soy una bendición a mi familia. Abraham fue una bendición a su nación, yo seré una bendición a mi México. Abraham fue una bendición al mundo, mi vida será para cuando muera una bendición al mundo entero. Y en la otra vida lo podremos comprobar y corroborar. Entonces nosotros somos bendición y todo lo que Dios le dice a Abraham lo hemos nosotros heredado. Veamos ahora el versículo 29 de Gálatas 3 otra vez. Y aquí está ya la final corroboración. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente será de Abraham. O sea, simiente, descendencia. Aquí la palabra linaje es esperma en el griego. Si somos de Cristo, somos el esperma de Abraham y herederos, según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces vemos que esta simiente no era física, era espiritual. Síganme con cuidado. Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones, o sea, en tu esperma, ¿no? Entonces nosotros vemos que Sara era estéril, Abraham ya no podía tener relaciones. Sin embargo, el hombre aún hasta los 90 años tiene esperma. Y muchas veces funciona si fue un hombre que no comió papitas, ni cochinadas. La salud nos hace ser saludables también internamente en nuestro esperma. ¿Sabían ustedes eso? El esperma de un hombre puede producir a los 85, 90 años de edad, de acuerdo a lo que haya comido y cómo se haya cuidado físicamente. Entonces Abraham tenía el esperma, porque no fue como en el caso de la Virgen María, que se lo dio a Sara. Sara procreó a Isaac milagrosamente. La promesa de Dios llegó al mundo milagrosamente. Entonces vemos nosotros que esa promesa se la hace a Jacob, se la confirma a Isaac, y así pasa, y lo vamos a ver ahorita que llega hasta David, y cuando llega a Cristo se detiene. Se detiene. Y aparece una virgen llamada Miriam, que se le dice a María. Y esta mujer no podía recibir el esperma, la simiente de José, porque no estaban casados, y además el Mesías no podía nacer de un esperma humano, porque en el esperma viene la semilla del pecado. Increíble a la luz de la genética del plan del genoma humano a la luz del siglo XX. Increíble a la luz de los descubrimientos genéticos que ya vemos que en la Biblia se transmitía las maldiciones a través de los genes, cosa que hasta 1860 Gregorio Mendel, un monje austriaco, lo pudo descubrir cuando estableció las primeras leyes de la herencia con experimentos de chícharos. Al llegar a María se detiene. Entonces, ¿qué esperma iba a hacer cumplir la promesa de Abraham si María no podía recibir ya porque tendría que venir a través de José? Entonces, ¿quién embarazó a María? El Espíritu de Dios. El esperma de Dios embarazó a María. Dios puso un esperma no humano en el óvulo de María para que fertilizara el óvulo de María y se procreara dentro del vientre de María el santo ser que sería llamado Hijo de Dios. Entonces, esa semilla que se le promete a Abraham, no dice semillas, sino tu simiente serán benditas las naciones,
¿Quién es esa simiente? Jesucristo. Y después de Jesucristo, al nacer Él y morir en la cruz, y yo poner mi fe en el Calvario, Él me salva a mí como con la corruptible semilla de la palabra de Dios. Es depositado en nosotros un esperma, no físico, sino espiritual, que es la palabra de Dios. Todos los que somos salvos hemos sido salvados a través de la semilla, del esperma, de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, Primera de Pedro 1:23. Entonces ahora todos los cristianos, ¿qué tenemos dentro? Un esperma. ¿Y ese esperma qué significa? Que formamos parte de las herencias, de las promesas que Dios le dio a Abraham. Porque no entendieron los judíos que la semilla no iba a ser física, iba a ser espiritual. Y la simiente es Jesucristo. Si ustedes son de Cristo, Gálatas 3:29, lerma, semilla, descendencia de Abraham sois y herederos, según la promesa. Regresemos a Génesis 13 y veámoslo con otro microscopio. Bendita sea tu santa palabra, Señor. Lumbrera es a nuestro camino. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ve la daré a ti y a tu semilla, esperma, linaje, descendencia que somos nosotros. ¡Yupi! De nosotros es la tierra. Dios nos da la absoluta seguridad que somos nosotros los que vamos a habitar en este planeta. Hay una teología por ahí que enseña que nosotros vamos a habitar en el cielo y los judíos aquí en la tierra. No, la Biblia dice que vamos a estar junto con ellos, porque somos la simiente de Abraham. Y a Abraham se le prometió que su descendencia, su simiente, heredaría la tierra. Ahora vayamos a 2 Samuel 7. Y veamos el pacto davídico de Dios que hizo con Abraham, que es el padre de todos los pactos del Antiguo Testamento. Repito, el pacto con Abraham es el padre de todos los pactos del Antiguo Testamento. Y este pacto con Abraham es ampliado en 2 de Samuel capítulo 7, al rey David. El rey David estaba por ahí pensando, le voy a hacer una casa a Dios, con ladrillos y perlas, etcétera, etcétera. Y esa no era la misión que Dios le había encomendado a David. Dios tenía otro plan para David, pero David no lo sabía. Era su hijo Salomón el que iba a edificar ese templo magnificente, esplendoroso, maravilloso, divino, celestial, que sería el templo salomónico, no David. Entonces, cuando David, viendo Dios su corazón, que estaba buscando él hacerle una casa, le manda al profeta Natán. Dice en el versículo 4, 2 Samuel 7, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán: ve a mi siervo David y dile, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente, bueno, ya comienza Dios a decirle a Natán todo lo que le tenía que decir a David. Pero nos interesa el versículo 12 al 16. Le dice Dios, a través de Natán, a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿cómo me encanta esa frase? A todos se les dice, con tus padres, o sea, todos los muertos van a ser reunidos en algún lugar, donde se van a encontrar todos los que murieron antes que nosotros, y ahí los vamos a encontrar. En el momento de nuestra muerte, vamos a ver a todos aquellos que murieron en Cristo también. Cuando tú mueras, le dice Dios a David, y seas reunido con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Aquí se está refiriendo inmediatamente a Salomón, el cual procederá de tus entrañas. Ya vimos que no puede ser aquí Jesús porque la simiente no era física, y aquí está hablando del esperma físico de las entrañas de David, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Aquí es Salomón todavía la promesa. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
O sea que ya esta segunda parte, la perpetuidad del reino prometido a Salomón, se frustró. Porque todos sabemos, los que conocemos la historia de Israel, que a la muerte de Salomón se divide el reino en dos, con Jeroboam y Roboam, el reino del sur y el reino del norte. Y desde ahí viene la corrupción, la perversión, el leudamiento, el alejamiento, la idolatría y la cautividad babilónica. Y llega Cristo y los judíos no tenían el reino. Habían sido cautivos 605 años antes de que Cristo viniera por los babilonios, por los medos persas, los griegos y los romanos. Y hasta la fecha los judíos siguen luchando por ese reino. Pero la Biblia dice en el versículo 3, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el padre, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vemos que Dios disciplinó a Salomón terriblemente. ¿Cuál fue el pecado? La de modas. Y todos los días Salomón tenía, ¿verdad?, a mis Chiapas, mis Veracruz, mis México, mis España, y podía tomar la que él quisiera. Y ninguno de nosotros lo podemos juzgar, ¿verdad? Porque preguntémonos, si nosotros estuviéramos en la posición de Salomón, el dinero de Salomón, el poder de Salomón, ¿aguantarías la tentación? Asústame. Yo le seré padre y si él hiciere mal, le castigaré. Y Dios lo castigó por su sensualidad, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable cuando eternamente. Aparentemente muere Salomón, se divide el reino. Señor, ¿y tus promesas? No, Dios no ha fallado, fallamos los hombres. Veamos en Lucas, trasladémonos rápidamente, viajando en el tiempo, al nacimiento de Jesús, y veamos lo que el ángel le dice respecto a la promesa que le hace Natán a David, que le hace a los padres de Jesucristo. Dice Lucas, capítulo 1. ¿Están aprendiendo algo? No les vale. Lucas 1, del 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, ¿a quién se le prometió en 2 Samuel 7 que sería su heredero espiritual a David? Jesucristo. Pero Dios le está diciendo a David que él iba a ser el rey, no Jesús. Jesús iba a tomar el control del imperio de la tierra, pero David controlaría para siempre Jerusalén, como lo vamos a ver a continuación. Lo primero que se le anuncia a María es, te confirmo lo que hace 1000 años, porque pasaron 1000 años para que naciera Jesús desde que dio la promesa a David. 1000 años después le dice, el Señor Dios le dará el trono de David para su padre. Y Cristo muere crucificado. Y no que el trono, a ver, traigan a los escribas. Aquí dice, la palabra de Dios falló. No volvió a fallar la palabra de Dios. Señor, tú me has dicho que yo y mi casa seremos salvos y mis hijos andan por allá y me dijiste que iba a traer un panquecito de novio y no encuentro a nadie en la iglesia que se parezca a Samuel. No encuentro a nadie que le podamos llamar Esther o Débora en la iglesia. Y sin embargo, no ha fallado la palabra de Dios. Necesitamos aprender a esperar en sus promesas. He aquí mi promesa viene y no tardará. Espérala, dice en Habacuc capítulo 2. Vendrá tarde o temprano. Y mientras viene, mi paciencia determinará y demostraré que creo en Dios.
Ahí es donde demostramos realmente nuestra fe. La paciencia al esperar determina que realmente tenemos la fe verdadera de la Biblia. Y dice a continuación, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No se cumplió en la primera venida de Cristo, como nosotros conocemos la historia. Cristo muere crucificado, y otra vez queda pendiente la promesa a Abraham, confirmada a Jacob, confirmada a Isaac, confirmada a los patriarcas, confirmada a David, confirmada con Cristo cuando nace, y no se cumple, y no se cumple, y no se cumple. ¿Cuándo se cumplirá? Hasta la segunda venida del Hijo de Dios, en el reino milenial, donde tú y yo le acompañaremos. Ahora veamos en Ezequiel 37, este mismo pacto prometido a David. Nos damos cuenta, amados santos, la necesidad de estudiar la Biblia precepto sobre precepto. Tenemos que en la Biblia, cuando lo estudiamos, juntar todas las piezas, los libros. Dice en los Salmos, la suma de tu palabra es verdad. No podemos agarrar un versículo y hacer una doctrina de un solo pasaje. Tenemos que verlos todos de una forma panorámica para poder tener claro el cuadro y la luz del Espíritu Santo iluminar nuestro corazón, nuestro entendimiento y poder ver y asombrarnos con las maravillas de la ley de nuestro Dios. Dice en Ezequiel 37, versículo 21 al 24. Y les dirás, Ezequiel 37, 21 al 24, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Esto se cumplió el 14 de mayo de 1948. Desde que el rey Nabucodonosor se los llevó en cautividad en el año 605 a.C., hasta el 14 de mayo del 48, los judíos no habían podido tener gobierno, ni un establecimiento, ni perdieron los sacrificios. Actualmente la misma nación de Israel, actualmente los judíos y los rabinos actuales del siglo XXI no tienen el sistema de sacrificio del orden levítico, no sacrifican animales. Y mientras no haya sacrificio, no hay judaísmo. Porque en la raíz y el centro del judaísmo es la expiación a través de la sangre por medio de los animales, de acuerdo al orden sacerdotal de los levitas. Entonces nos damos cuenta que hasta el 48 se cumple parcialmente qué cosa hacen una nación, y una nación nace en un día. Pero ahora todavía falta que los judíos regresen a su templo, están luchando por ello, a los sacrificios, y después se convertirán en la segunda venida a Jesucristo. Bueno, esto se cumple parcialmente, y ahora, como en todas las profecías, se inmiscuye otra profecía miles de años después, y un rey será a todos ellos por rey. Ya regresaron, ahora les falta el rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Quiénes son estas dos naciones? Y estos dos reinos, que cuando Cristo venga, cuando haya un solo rey, se juntarán. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Quién fue? Israel. Segunda de Pedro 2:9. Ustedes, la iglesia, son una nación santa. Linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que en la Biblia hay dos naciones, la nación de Israel y la iglesia. Seremos y tendremos un rey. ¿Y quién creen ustedes que va a ser ese rey? No, no va a ser Jesús. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Pero fue adúltero y asesino. Fuchi. Ese, yo creí que lo iban a sacar de un convento, yo creí que iba a ser el fraile San Cristóbal, o San Agustín, o un ángel. Ese, yo creí que lo iban a sacar de un convento, yo creí que iba a ser el fraile San Cristóbal.
o San Agustín, o un ángel, o alguien que nunca haya roto ni un plato. David, el pecador, el que escribió en el Salmo 31, en el Salmo 51, ten misericordia de mí, purifícame como el hisopo, lávame, límpiame de mis pecados. Eso es lo que se llama gracia. Gracia. Al conocer nosotros la gracia de Dios, santos, ¿cómo podemos atrevernos a juzgar a nadie? En el sentido de, ¿verdad? Yo soy mejor que tú. Yo soy más santo que tú porque nunca me he divorciado. Yo soy más santo que tú porque nunca me he marihuanado y fumado las cosas que tú has hecho. Y sin embargo, ¿cuántos de los fariseos en los tiempos de Cristo se jactaban de su autojusticia? Y Cristo les dijo, las rameras y los borrachos van delante de ustedes al reino de Dios. El Rey de los cielos escoge a los pecadores, más pecadores, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Qué desdichados ustedes que me escuchan, que Dios les ha perdonado tanto y siguen pecando contra Él. Eso es atentar y tentar su misericordia y su amor. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David va a resucitar de los muertos. Y cuando Cristo venga, se sentará David en su trono en Jerusalén. Y reinará desde Jerusalén. Y él será el que gobernará la ciudad de Jerusalén, porque soberanamente el Dios de la Biblia lo ha escogido. Dice el versículo 26, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, o sea, en el milenio habrá reproducción sexual. En el milenio seguiremos engendrando hijos e hijas, mexicanos y mexicanas. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Las promesas en el Antiguo Testamento nos muestran que Dios no ha terminado con Israel. La iglesia ha entrado temporalmente a ocupar una posición de privilegio, pero dice Romanos 11, no os ensoberbezcáis contra los judíos, porque si a ellos los arranqué del olivo, a ti también te arrancaré, y tú permaneces injertado mientras te mantengas creyendo en mí. Pero por tu incredulidad serás arrancado y quemado y echado como las hojas al fuego para siempre. Y finalmente, en Jeremías capítulo 31, Dios le promete a la nación de Israel que fracasó, que apostató, que se fue tras la idolatría, que su misericordia no la quitaría de ellos y que haría con ellos un nuevo pacto. Y aquí es donde entra la confusión entre si este nuevo pacto fue con Israel o fue con la iglesia, y lo vamos rápidamente en los minutos que nos quedan a poder aclarar. En Jeremías 31, versículo 31 al 34, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes haría este nuevo pacto? ¿Con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con los judíos del Antiguo Testamento. Habrá un nuevo pacto con ellos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, o sea, se refiere, no como el pacto mosaico en el monte Sinaí, donde fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, esta es la promesa en la que aún queda vigente para el pueblo de Israel. Cosa interesante, y veamos que Jesucristo en la víspera
de su crucifixión. Mateo capítulo 26. Cena con los discípulos y les revela algo tremendo. Mateo 26, versículo 26 al 29. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre ¿Con quién estaba Jesús celebrando el nuevo pacto? ¿Quiénes eran los hombres que estaban sentados en su mesa? Todos eran judíos. Todos eran judíos. Ellos eran el remanente y la demostración, como Pablo lo escribió: tengo celo por mis hermanos según la carne, ¿verdad? Que quisiera que Israel fuera salvo, mis hermanos según la carne. Él estaba con los judíos, con el remanente, y ellos eran una muestra que su misericordia no se había apartado de Israel. ¿Cuál es la raíz y cuál es el origen de la iglesia cristiana? El origen de la iglesia cristiana es que nuestro Mesías era judío, los primeros cristianos fueron judíos, las primeras iglesias fueron judías, y después se comenzó a extender el evangelio hacia todos los gentiles en Hechos capítulo 10 en adelante, cuando Cornelio y su casa se convierten por primera vez. Pero Jesucristo está celebrando un nuevo pacto y les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. La víspera de su muerte, Cristo toma la copa y les dice: esta copa de vino no la voy a volver a tomar. O sea, Jesús sabía perfectamente bien que al otro día iba a morir. Jesús estaba consciente de cada hora que pasaba en su vida lo que iba a pasar. Jesús era el dueño del tiempo, Él era Dios. Él sabía quién le iba a traicionar, Él sabía todos los acontecimientos que se iban a desencadenar. Él estaba perfectamente claro en su pensamiento, su entendimiento, y estaba dominado por el Espíritu de Dios. Esta copa no la voy a volver a tomar. Ahí estaba profetizando que era la última vez que cenaba con ellos. Todos los días cenaban vino, porque era la costumbre del Medio Oriente cenar con vino. Pues no la voy a tomar. Esta noche es mi última copa con ustedes. Hasta, dice Cristo, que la beba de nuevo en el reino de mi Padre. O sea, volveremos en la nueva vida, con el nuevo cuerpo, a beber y a comer, a reproducirnos sexualmente, a ver nuestros hijos y a nuestras hijas, y nos daremos cuenta que valió la pena servir al Señor. Ahora, vámonos rápidamente para terminar a Hebreos capítulo 8. Y aquí ya, claramente, se nos explica en Hebreos 8 que ya es una carta del Nuevo Testamento, porque alguien puede decir: bueno, Mateo 26 está celebrando el antiguo pacto con los judíos. Dice en Hebreos 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y repite Jeremías 31, pondré mis leyes en su mente, en su corazón las escribiré, seré ellos por Dios, ninguno enseñará a su prójimo. Versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por favor, pongan atención, aquí terminamos. Dios hace un pacto y una promesa con los judíos y les dice: voy a volver a hacer otro con ustedes, donde mi espíritu entrará a sus vidas, y ya no les puedo poner la ley en tablas de piedra, donde tienes que llegar, tengo que hacer esto, tengo que cumplir el Shabbat, tengo que cumplir con la fiesta de Pejá, tengo que cumplir con la fiesta de los tabernáculos. Ahora mis leyes estarán en tu corazón. Ya nadie te va a decir: tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, porque en tu corazón mi espíritu te moverá y te impulsará a buscarme, a adorarme, porque ahora mi ley está dentro de ti. No somos cristianos por fuerza. Yo les digo a los padres: no obligues a tu hijo a venir a la iglesia. Si tu hijo no quiere venir a la iglesia, es porque no tiene el Espíritu de Dios.
Cuando tenemos el Espíritu de Dios, es algo que nos nace hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y amamos a Dios y queremos estar con los hermanos y queremos adorarle y amamos la santidad y amamos la pureza sexual y luchamos contra el pecado. ¿Por qué? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Esta es la prueba de que somos hijos de Dios. Ahora, esta promesa se les hace a Israel, y cuando Cristo venga, Israel recibirá lo que nosotros hemos recibido en el paréntesis entre la restauración de Israel, y nosotros, la iglesia, somos partícipes de este nuevo pacto gracias a la fe en Jesucristo. Y ahora las leyes de Dios están en mi corazón, ahora Dios me perdona mis pecados, ahora no tengo por qué tener conciencia culpable, y todo lo que se le promete a Israel, la iglesia lo tiene ahorita temporalmente, sin significar que Israel no lo tendrá en el futuro. Pero nosotros, igual que Israel en el Antiguo Testamento, podemos perderlo y demostrar que realmente nunca tuvimos la circuncisión del corazón al vivir una vida de pecado, al vivir una vida sin santidad, al vivir una vida sin un enamoramiento profundo al amor de Dios y sumisión a su autoridad. Oremos.